Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es la segunda ley de la termodinámica. Hay varios enunciados o varias formas que ustedes pueden ver en textos, en internet, varios enunciados de esta segunda ley. Pues bueno, escogimos este que dice que la segunda ley de la termodinámica afirma que la energía tiene calidad así como cantidad, y los procesos reales ocurren hacia donde disminuye la calidad de la energía. Entonces, aquí lo que nos va a decir la segunda ley de la termodinámica es hacia dónde ocurren los procesos. El principio establece la irreversibilidad. También, bueno, aquí se menciona algo de procesos reversibles y irreversibles. Generalmente lo que ocurre siempre son procesos reversibles, ¿verdad? Y también hay otro concepto que es la entropía, ¿verdad? El segundo principio también introduce esta propiedad denominada entropía. En un estado de equilibrio, entonces, los valores que toman los parámetros característicos de un sistema termodinámico aislado son tales que maximizan el valor de una cierta magnitud que está en función de dichos parámetros, llamada entropía. Es decir, que si consideramos un sistema termodinámico aislado, es decir, aislado es que no haya transferencia de masa ni transferencia de calor o trabajo con respecto a su entorno, y generalmente lo que suponen es prácticamente todo el universo, es decir, poner un sistema que sería, o un subsistema que sería realmente nuestro sistema, y el entorno ponerlo dentro del sistema. Entonces, por lo tanto, estamos hablando prácticamente de un universo, es decir, entre comillas, en cualquier proceso la entropía del universo siempre aumenta. La entropía es hasta cierto punto abstracta y difícil de describir físicamente sin considerar el estado microscópico del sistema. Un sistema se define como una cantidad de materia o una región en el espacio elegida para análisis. La masa o región fuera del sistema se le conoce como entorno o alrededores. Aquí también ya habíamos platicado algo de eso, pero no estaba escrito. Aquí lo dejamos escrito. Igual, como les comentaba, en un sistema aislado no hay transferencia de calor y trabajo hacia o desde el entorno. Y por otro lado, la entropía de un sistema aislado durante un proceso siempre se incrementa. En el caso del límite en un proceso reversible permanece constante. Un sistema aislado puede estar compuesto de cualquier número de subsistemas. Por ejemplo, un sistema y sus errores constituye un sistema aislado porque los dos pueden hallarse encerrados por una frontera arbitraria suficientemente grande a través de la cual no hay transferencia de calor, trabajo o masa, ¿verdad? Es decir, podemos poner la taza del café como el subsistema y todo el universo como el entorno, y hacemos un sistema donde incluye todo el universo, obviamente incluyendo la taza de café. Y básicamente aquí es donde tenemos las primeras ecuacioncitas de lo que es la entropía. El cambio de entropía en un sistema aislado que incluye al sistema y su entorno durante un proceso es la suma de los cambios de la entropía del sistema y sus alrededores. Y aquí también nos dan estas condiciones, ¿va? La S generada, que es la delta S total, es la delta S del sistema más el delta S de los alrededores. Y siempre debe ser mayor o igual a 0. O sea, procesos donde S generada sea menor a 0 son imposibles, no ocurren. Y cuando es igual a 0, entonces son procesos reversibles, pero generalmente lo que ocurre son procesos irreversibles y tienen que ser mayor a 0. Entonces la condición es que la entropía siempre se incrementa. Ahora bien, la tercera ley de la termodinámica proporciona un punto de referencia absoluto para determinar la entropía. La determinación de entropía. Se define la entropía absoluta y sumamente útil para análisis de termodinámica en reacciones químicas. Entonces ya estamos con la tercera ley, y aquí básicamente nos dice que la tercera ley de la termodinámica, pues tenemos que determinar una entropía específica. Realmente la entropía como concepto abstracto generalmente lo podemos determinar como una diferencia de entropía, siempre considerándole un punto de referencia. En este caso, por ejemplo, dice aquí la cantidad de energía siempre se conserva durante un proceso real, primera ley, pero la calidad está destinada a disminuir, es decir, a incrementarse la entropía. Segunda ley, esta disminución en la calidad siempre está acompañada por un incremento en la entropía.
Por ejemplo, considera una transferencia de 10 kJ de energía como calor en un medio caliente a otro frío. Al final del proceso aún se tendrán los 10 kJ, pero a una temperatura más baja y por lo tanto a una menor calidad. Bueno, este es más o menos el ejemplo que vamos a utilizar para ver lo de la entropía. Y vamos otra vez a ver esa otra taza de café para explicar lo de la segunda ley. Bueno, calculamos en el ejemplo anterior. Teníamos una taza de café a 40 grados Celsius y los alrededores, el aire, a 20 Celsius, y prácticamente toda nuestra la transferencia de calor fue obviamente del café, que está a mayor temperatura, hacia los alrededores, hacia el aire, y obtenimos que toda esta transferencia de calor hasta que el café pasó a los 20 Celsius fue de 21 joules, 21.000 joules o 21 kilojoules, como quiero mencionarlo. Entonces ahora vamos a determinar la entropía generada. Entonces, como dijimos, como en todos los procesos, la entropía pues, prácticamente debe ser mayor a 0 para procesos irreversibles. Y esto lo puede decir, por ejemplo, podemos pensar, de la nada se puede calentar una taza de café a 40 grados centígrados estando en inicialmente el café a 20 grados Celsius, en un aire que está a 20 Celsius. ¿Podríamos calentar el agua hasta 40 grados Celsius? Pues no, eso no se puede pasar. Sí se puede enfriar, pero no podemos calentar una taza de café hasta los 40 grados Celsius. No puede ocurrir lo contrario. Entonces, bueno, por otro lado, el primer principio nos dice que estos 21 kilojoules pasaron, estos 21, aquí lo único que nos dice la primera ley es que el calor, o la energía interna, ya no vamos a verlo como calor, vamos a verlo como una energía interna del café, ¿verdad? Esa energía interna desapareció, bueno, parte de esa energía interna desaparece, pero esa prácticamente es transferida por medio de calor, y mientras que el café disminuye su energía interna, la energía interna del aire se va a incrementar. Entonces, y básicamente serían estos 21 kilojoules. O sea, los 21 kilojoules pasan de una energía interna del café a una energía interna del aire. Pero lo que no nos dice es la dirección. Nosotros sabemos que obviamente el flujo de calor es del café hacia el aire porque está más caliente, ¿verdad? Pero así como tal una ley no ocurre. Nosotros podríamos calcular lo contrario, o sea, esa condición que no pasaría, ¿verdad? De que se calentara el café, un café de 20 grados centígrados en un aire de 20 grados centígrados se calentara hasta 40, pues eso no va a pasar. Pero la primera ley de termodinámica lo podemos hacer, ¿verdad? O sea, podemos decir, bueno, si le quitamos 21 kilojoules de energía interna al aire y se la pasamos al café, pues, o sea, si se cumple, bueno, porque nomás nos establece que es una igualdad, ¿verdad? O sea, podemos establecer lo contrario, y el café incrementa y la energía interna del aire disminuye. Entonces aquí serían los mismos 21 kilojoules, y bueno, podemos resolver las dos ecuaciones y estaría cumpliéndose la primera ley, pero no la segunda. Entonces vamos a ver lo de la segunda, que nos dice hacia dónde pasaría ese calor, hacia dónde fluiría la energía. Para esto pues, vamos a utilizar una pequeña formulita que se llama desigualdad de Clausius. No lo vamos a ver en detalle, pero básicamente nos indica que un cambio en la entropía, aquí no vamos a ver entropías absolutas del aire a 20 centígrados ni del café a 40, sino simplemente cambios de entropía. Entonces en este caso el cambio de entropía del café de 40 a 20 Celsius sería igual al flujo de calor entre la temperatura del café, la temperatura inicial. Aquí para esta formulita, si otra vez la temperatura tiene que ir en Kelvin, entonces tenemos que hacer los cambios. La temperatura del café a 40 Celsius serían 313 kelvins y la de sus alrededores 20 Celsius serían 293 kelvins. Entonces encontramos los dos gradientes de entropía o cambios de entropía del café y del aire. Entonces del café sería los 21.000 joules entre los 313 kelvins y nos da 67.1 julios kelvin. Estas son las unidades de entropía. Por otro lado tenemos que la del aire sería
71.7 Joule sobre Kelvin. Bueno, aquí vamos a pensar un poquito que por qué no mejor consideraron la segunda ley de la termodinámica como que el flujo de energía iría a la temperatura más alta a la más baja. Bueno, ¿por qué? Porque pues no nomás hay flujos de calor, puede haber flujos de trabajo y otras cosas. Entonces tendríamos que tener realmente una propiedad que se aplique a varios procesos, no nomás a este flujo de calor y considerar nomás la temperatura. Pero básicamente aquí lo que estamos haciendo es utilizar la temperatura para ver hacia dónde ocurre el proceso. Entonces, por un lado, el delta S del café nos queda en 67 julios sobre Kelvin. Por otro lado, el delta S del aire nos queda en 71.7 sobre Kelvin. Aquí, fíjense bien, la temperatura del café está disminuyendo y la temperatura de los alrededores está incrementándose. Vamos a ver, nos faltó ver esto de la tercera ley de termodinámica. Bueno, pensé que lo había puesto antes, pero no. Nos pasamos un poquito aquí, nomás para mencionar que la tercera ley de termodinámica, la entropía de una sustancia pura cristalina a temperatura absoluta de 0, o sea, a 0 Kelvin es 0. Entonces, este es el punto de referencia que nos mencionaba la tercera ley de termodinámica. Entonces, volvemos otra vez a nuestro ejemplo. Entonces, tenemos que, para una sustancia que esté a 0 kelvins, obviamente en un estado cristalino casi perfecto, en este caso, la temperatura igual a 0 kelvins, la entropía sería igual a 0. Entonces, ¿qué nos está indicando eso? Si vemos otra vez, si recordamos otra vez el experimento del recipiente con el agua y cómo las moléculas iban vibrando o moviéndose conforme se incrementaba la temperatura. Bueno, al disminuir la temperatura del café, eso también está por hecho que está disminuyendo el delta S, o sea, el gradiente de entropía. Al inicio la entropía inicial era mayor que la entropía final del café. Por otro lado, los alrededores está incrementándose. Entonces, por lo tanto, el delta S del café debería de tener un signo negativo. Y este delta S del aire debe tener un signo positivo. Entonces, al determinar la S generada, vamos a encontrar que el delta del sistema, que sería la tasa del café, sería menos 67.1 y el delta S de los alrededores sería 71.7. Entonces nos queda con un valor positivo, 4.6 kJ sobre Kelvin. Entonces, por otro lado, aquí estamos checando que la entropía del universo en este proceso se incrementó. Entonces, básicamente esto es para lo que serviría la entropía, para determinar si el proceso es espontáneo, por decirlo así, y no es reversible o no ocurre al contrario. O sea, nos está diciendo cuál es el sentido de la transferencia de calor, ¿verdad? Y esta entropía no nomás se utiliza para eso, se puede utilizar para varias cosas, y siempre determinando los delta S. En tablas de termodinámica nosotros podemos tener varias sustancias que, dependiendo de su temperatura y presión, nos pueden indicar una entalpía, digamos, específica de esa sustancia, y con eso podemos hacer los cálculos. Entonces aquí quedamos que, por lo tanto, la entropía, el cambio de entropía es mayor a 0 y el proceso es espontáneo y reversible. Bueno, rápidamente, vamos a terminar con lo de termodinámica. La entropía puede verse como una medida del desorden molecular o aleatoriedad molecular. Hay varias formas de ver la entropía. En un sistema se vuelve más desordenado, las posiciones de la molécula son menos predecibles y la entropía aumenta. De ahí que no nos sorprenda que la entropía de la sustancia sea más baja en la fase sólida y más alta en la gaseosa. O sea, realmente esto hay que ponerle, siempre hablamos de que la entropía como la medida del desorden. Hay que tener cuidado con esto porque, como dijimos en la tercera ley, un sólido cristalino quiere decir que su estructura, sus moléculas,
o sus átomos están bien ordenados, bien ordenaditos, y que esté a 0 Kelvin, entonces ahí tenemos una entropía prácticamente de 0. Desde un punto de vista microscópico, un sistema aislado que parece estar en equilibrio puede exhibir un alto nivel de actividad debido al movimiento incesante de las moléculas. Por otro lado, también tenemos otra relación que básicamente dice que cada estado de equilibrio macroscópico corresponde a un gran número de posibles estados microscópicos o configuraciones moleculares. Entonces, la entropía de un sistema se relaciona con el número total de esos estados posibles en este sistema y es llamada probabilidad termodinámica P, que se expresa con la relación de Boltzmann, donde K tiene este valor, Julio sobre Kelvin, en la constante Boltzmann. Por consiguiente, desde un punto de vista microscópico, la entropía de un sistema aumenta siempre que la aleatoriedad o incertidumbre molecular, es decir, la probabilidad molecular de un sistema aumenta. Entonces, aquí básicamente básicamente aquí estamos hablando de probabilidades, y por ahí hay un video que estoy dejando donde explica más claramente esta parte de lo que es la entropía. Y esto es lo que ya vimos, que la entropía de una sustancia pura que está en una temperatura absoluta de 0 es 0, y a partir de ahí es como podemos obtener entropías absolutas dadas las condiciones. Bueno, otros puntos de la termodinámica que no vamos a ver por cuestión de tiempo, pero que probablemente ustedes ya han visto, o que es fácil encontrarlo en libros de termodinámica o bien en internet, es la ley de gases ideales, aquellas que nos dice que la presión por el volumen de un gas es igual al número de moles por la constante R de los gases por la temperatura. Y también diagramas de propiedades: temperatura, volumen, presión, volumen, temperatura, presión, volumen, temperatura, líneas de saturación, lo que es vapor sobrecalentado y líquido comprimido. Por ejemplo, si vemos una sustancia donde tengamos, por ejemplo, volumen y temperatura por acá, nosotros al incrementar la temperatura, por ejemplo, cuando estamos en estado líquido, incrementamos la temperatura y vamos a ir incrementando el volumen a una cierta presión, y cuando llegamos al punto de ebullición podemos tener una mezcla en el sistema de vapor y líquido de esa sustancia, y finalmente tenemos, por ejemplo, aquí ya el punto de saturación de lo que es el vapor, de la mezcla de vapor líquido, y de aquí para acá tenemos lo que se conoce como un vapor sobrecalentado. Eso es una presión 1. Y por acá tenemos, sería, en estas condiciones sería un líquido comprimido, y en este rango de aquí sería una mezcla de vapor y líquido. Si tenemos diferentes presiones, entonces vamos a poner otras más líneas, se va a formar algo como esto, y a final de cuentas vamos a tener una línea de saturación del líquido y línea de saturación del vapor que quede así. Entonces eso, por ejemplo, se utiliza cuando estamos tratando, ya lo modifiqué, aquí está, cuando estamos tratando problemas sobre, por ejemplo, máquinas térmicas o otras cosas. Pero aquí lo vamos a dejar con lo que es termodinámica, y bueno, continuamos con los siguientes temas.